Buenos días, gracias. Otra vez presentando un número de esta hermosa revista. Este es el sexto número, estamos en el verano del 2025 y pues esta invitación que me hacen a la lectura, que me hacen leerla, que me la hace el doctor Bitsu y el maestro Uri Márquez y me invitan a realizarla para comentar estos artículos. Y sin embargo, esta vez reflexioné que el contenido del sexto número de Pegasus podría irse exponiendo por medio de apartados en común, sobre todo como apartados muy fuertes, como creo que quizás sin darse cuenta, este sexto número de Pegasus tiene algunos temas en común que van gravitando. Pero bueno, antes de caer a todos estos temas, les quiero decir que este sexto número tiene 15 artículos divididos en las secciones habituales: historia, historiografía, historiología e historia de las ciencias y las humanidades. En el apartado de historiología tenemos la sexta entrega de una propuesta conceptual para el estudio de la historia de Bitsu Morales, y quiero hacer hincapié en este artículo porque el lector quizás al ver un artículo de pocas cuartillas lo pase desapercibido o crea que no tiene esta fortaleza. Pero esta sexta entrega para mí fue especialmente poderosa, ya que plantea una hipótesis muy interesante cuando reflexiona el vocablo parecia y su relación en el campo de la historia. Aquí Bitsu encuentra cuatro significantes que son en suma interesantes y que pueden ser vías para comenzar una buena discusión sobre los paradigmas historiográficos reinantes en algunas épocas del siglo XX. Cuando yo leía estas páginas, quise estar en una clase de historiografía, quise llevarlo a estos temas y empezar una buena discusión sobre cómo vamos descifrando el paradigma historiográfico del siglo XX a través de estas ideas muy reinantes. Y creo que este concepto le queda perfecto. No se lo pierdan. En la sección de historiografía, Uni Márquez hace un análisis de las imágenes barrocas de la Capilla del Rosario, aquí en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla. Al leer el artículo, siento que el autor empieza a tomar un poco más como referencia estas imágenes y lo que él realmente quiere es reflexionar sobre el concepto de barroco en esta ciudad de Los Ángeles. Esa es mi percepción, habría que preguntarle al autor, pero siento que aquí Uri Márquez nos va a sorprender en los siguientes números con estas pequeñas indagaciones sobre cosas barrocas mexicanas y al final, en unos cuantos números más, llegaremos a poder entender qué fue el barroco en Puebla. Pero bueno, esa es mi percepción, preguntémosle al autor. En este artículo además hay muy buenas citas sobre los textos de la doctora Montserrat Gali y de Mabel Morañas, siendo que las leyó a conciencia, las entendió y nos las expone, está padrísimo también. Y como les mencionaba al inicio, quiero comenzar englobando estos temas de los demás artículos. En un primer apartado yo pondría que hay muchos artículos que se refieren a la idea del intelectual que piensa y reflexiona sobre su tiempo, su condición y sobre muchas otras cosas. Aquí hay un primer artículo sobre la trayectoria intelectual del filósofo Elie de Gortari, un filósofo del siglo XX en México. Hay otro sobre Nietzsche y un cúmulo, que en realidad son tres, artículos sobre José Vasconcelos vistos desde distintas perspectivas. Ahora, estos seis artículos tienen algo en común y es una idea que está como gravitando en ellos, que es rescatar y reflexionar las ideas y los escritos de las diferentes facetas de estos filósofos. Es decir, no solo los pondera como filósofos, sino también como intelectuales. Los artículos que hago referencia son, y este es el primer artículo incluso de este sexto número, sucinta presentación de la trayectoria intelectual de Elie de Gortari, de Carlos Ramiro Gutiérrez Rueda. En este artículo se busca rescatar algunos de sus aportes más originales, presentando un breve recorrido de su producción intelectual reflejado en sus publicaciones. Está también el artículo La metafísica del artista, articulación y desarticulación de la historiografía en la filosofía del joven Nietzsche, de Carlos Alberto Gutiérrez Martínez.
y él busca ver cuál es la relación existente entre su metafísica del artista y su concepción de la historia y la segunda intempestiva. Está también este artículo que se refiere a Aulus Persius Flaccus, espero haberlo pronunciado bien. Fue un poeta satírico latino que fue silenciado y exiliado. El título del artículo de Stephanie Escobar Vázquez se titula Pelo, Percio y Sátira. En este artículo aprendes muchísimo sobre otra época, pero es interesante porque también es un poeta, una idea como alguien que está reflexionando sobre este tiempo que le toca vivir y cómo fue silenciado y exiliado. Y después viene lo que yo llamé la tríada de Vasconcelos. Les tengo que decir que aparte hay un hermoso grabado de Vasconcelos que me encanta porque es como su retrato, pero combina esta idea del joven Nietzsche y al que vemos es a un Vasconcelos bastante maduro en este grabado y nos podemos dar como una idea de que son diferentes concepciones, ¿no? En estos triada de Vasconcelos tenemos un primer artículo de Lili Padriñán Ramos que se llama José Vasconcelos, el ideal bolivariano, la identidad racial hispanoamericana y una mirada crítica al pragmatismo juarista. Este artículo es que no sabría qué decir si es sobre el 19, si es sobre el 20, pero es más bien sobre ideas que gravitan, que se están pensando, qué está sucediendo. Está muy bueno, realmente recomiendo esta lectura. También está el artículo de Andrea Isabel que se llama De lo humano y su ritmo, un análisis de la vida y obra de José Vasconcelos. En este artículo la autora va revisando como los textos que se fueron publicando y va viendo qué nos va diciendo sobre su vida y la relación con lo que va escribiendo. Y finalmente está el artículo de Christopher Gonzalo Vargas Morales, La trascendencia de la idea en Vasconcelos como momento modificador de la realidad y de la historia. Estos tres artículos de Vasconcelos nos dotan de miradas diversas del llamado Maestro de América. En los tres se refleja que los autores leyeron y reflexionaron lo que él escribió. Y considero que es muy importante porque los tres artículos toman como fuente primaria lo que él escribió. Entonces esto hace que el artículo esté como más allá de solo lo que se dice o lo que se piensa, o sea, más allá de estas citas, sino que se van como a sus textos como fuente primaria y eso los enriquece incansablemente. Esta triada debe de leerse. El otro apartado que les decía y que engloba cuatro artículos más, trata sobre utilizar conceptos y reflexionar sobre ellos en relación con nuestro presente. Aunque curiosamente hay conceptos y autores en común. Les explico. Hay un artículo de Alejandrina Villa que retoma al argentino Gullo y en el texto ese es un artículo. Y hay otro artículo llamado Globalización, Democracia Aparente y Soberanía de Bitsu Moral, donde utiliza como cita al filósofo argentino Gullo en su segundo apartado. Entonces, estos dos artículos tienen como tono general a este estudioso. Entonces, estos están como de la mano, como que se entienden al mismo tiempo. Vuelve a suceder lo mismo con el texto de si debemos o no globalizar o desglobalizar la realidad mexicana. Es el turno del artículo de Natalie Jacqueline Altamirano. Aunque parece a veces que la conclusión de este artículo, el del de Bitsu, sirve como introducción para el texto de Natalie. Entonces están como muy hermanados en conceptos y como que se van pegando. La introducción puede servir de conclusión, la cita le da el tono al siguiente artículo y bueno, estos artículos a los que me refiero son, para decírselos muy, enumerarlos, pues, es la cuarta teoría política de Dugin, la insubordinación de Gullo, Alejandrina Villa Ambrosio, globalización, democracia aparente y soberanía de Bitsu Morales, la desglobalización para una soberanía mexicana de Natalie Jacqueline Altamirano y también este artículo del antropismo de Mari Carmen Moreno Cid. Estos cuatro están como completamente hermanados, tal pareciera que vienen como de un seminario en común, donde tienen como las mismas lecturas y están como, y cada uno aporta desde diferentes cosas lo mismo, pero estos apartados están buenos.
No quiero dejar de lado un artículo que, si bien no relaciona su contexto explicativo con nuestro presente, trata los mismos conceptos que se están debatiendo en los cuatro artículos anteriores. Y este es el texto de la alteridad democrática en la Atenas clásica, la exclusión política de los trabajadores manuales en el libro 3 de la Política de Aristóteles, de Camilo Lautaro Arroyo. En este artículo se reflexiona el concepto de la democracia en el plano de la Grecia del siglo V y cómo encuentra una faceta del pensamiento de Aristóteles que al menos yo desconocía completamente y que pues los invito a descubrirla y a ver si ustedes también tenían esta visión de Aristóteles. Y finalmente, un último apartado que más bien tiene que ver solo con un artículo que les propongo en esta presentación. Este texto otra vez nos traslada a la Grecia antigua y la autora nos explica ideas y conceptos de ese tiempo y cómo éstas siguen vigentes aún. El artículo al que me refiero es La palabra es un poderoso soberano con un poder invisible, de Verónica Natalia Antel. Este texto en especial, y poniendo toda la venia subjetiva que se hace en una presentación, a mí me encantó, porque comienza refiriéndose a un filósofo sofista, Gorgias Leotonini, espero haberlo pronunciado bien, y sobre este filósofo nos habla sobre su contexto sofista, sobre su relación con el mundo, pero al final la autora logra relacionarlo con una pregunta importante: ¿retórica en las redes sociales? Y solo les dejo esta pregunta para que vayan a leer estos planteamientos de Verónica Natalia Antelo, porque realmente estás leyendo algo de la Grecia y de repente te quedas en shock pensándolo, así existe en algo tan común a nuestro presente en el siglo XXI como si existe retórica en las redes sociales o no. Finalmente, este sexto número de Pegasus termina con un artículo con una traducción de Uri Márquez sobre un texto de John Bowler de 1644, que otra vez Uri nos sorprende con su capacidad de traductor. Y pues este es el sexto número de Pegasus. Yo veo que es un número como muy consolidado respecto a ideas, donde aquí hay un gran trabajo de edición porque creo que los editores, Bitsu y Uri, se dedicaron a juntar estas ideas que están gravitando. No creo que yo haya sido la primera que me doy cuenta, más bien pienso que ellos lo hicieron a propósito, el escoger estos artículos para poderlo darnos a entender un tema como bien fuerte. Este es un sexto número muy teórico, muy de conceptos, muy de pensar, muy de paradigmas, de grandes ideas. Y pues otra vez los invito a leer este sexto número que está en la página. Se puede leer completamente gratis. Y pues gracias por estar aquí en este sexto número en la presentación.